Entre los métodos instrumentales que vimos la clase pasada tenemos los métodos electroquímicos. En este tipo de métodos, la propiedad que estamos observando es la carga eléctrica. Estos métodos se llevan a cabo en celdas electroquímicas. Una celda electroquímica consiste en dos electrodos sumergidos en una solución de un electrolito. Para que haya circulación de corriente en una celda es necesario que los electrodos estén conectados mediante un conductor. Que las soluciones de los electrolitos estén en contacto con esos electrodos, de manera que exista el movimiento de iones hacia ambos electrodos desde la solución de electrolito hacia los electrodos. Puede o no existir puente salino. ¿Cuándo existe puente salino? Cuando tenemos ambos electrodos sumergidos en una única solución de electrolito. Existe puente salino cuando se tienen dos hemiceldas, es decir, una celda para un electrodo y otra celda para otro electrodo. La función del puente salino es la de mantener el equilibrio eléctrico, el contacto eléctrico entre ambas soluciones. El puente salino consiste en un tubo que contiene una solución de electrolito, que en general es cloruro de sodio, cloruro de potasio, que son iones. Tanto el cloruro como el sodio o el potasio son iones que se mueven fácilmente en la solución. Entre las celdas electroquímicas tenemos la celda galvánica, que es aquella que produce energía eléctrica. Un ejemplo es la celda de Daniels, en donde tenemos el electrodo que se llama ánodo, en donde se produce la oxidación. Tenemos el electrodo es de zinc sólido, pierde dos electrones formando zinc 2+, que pasa a la solución. En el cátodo tenemos el electrodo que es de cobre 0 y una solución de sulfato de cobre. El cobre 2+, que se encuentra en solución, adquiere esos dos electrones cedidos por el zinc y se deposita como cobre 0. Se produce entonces un movimiento de cargas en esa celda de Daniels. Vemos como el zinc 0 pierde los dos electrones y si observamos, a medida que se observa el movimiento de los electrones, en el puente salino se observa un movimiento de iones, cloruro o de iones potasio para cada uno de los electrodos, de manera de mantener el equilibrio eléctrico. Una celda electrolítica es aquella que necesita energía para funcionar, es decir, que no se producen reacciones espontáneas, sino que necesitan de energía para llevarse a cabo. Entonces aquí también tenemos dos electrodos, el ánodo y el cátodo, en donde se producen reacciones de oxidación y reducción, pero son reacciones que no son espontáneas. Las ventajas de los procesos electroquímicos es que no se utilizan reactivos químicos, el electrón es el único que se intercambia, se evita el transporte y la manipulación de compuestos, la degradación del agente oxidante no genera ningún tipo de residuo, los procesos electroquímicos se desarrollan a presión atmosférica y a temperaturas próximas a la temperatura ambiente, por lo que son métodos baratos, requieren un equipo sencillo y las variables del proceso son fáciles de medir, lo que permite que estos procesos sean automatizables. El control del potencial puede permitir un tratamiento selectivo de determinadas especies que son más fácilmente oxidables o reducibles. Los fenómenos que se ocurren en los electrodos. En los electrodos reversibles se tiene un equilibrio entre el electrodo y la solución que lo rodea. Este potencial de electrodo en equilibrio se calcula con la ecuación de Nernst, que relaciona el potencial del electrodo con la concentración de las especies que se encuentran en equilibrio. Es también importante la temperatura y la presión en la que se lleva a cabo esa reacción. Entonces tenemos el potencial de electrodo es igual al potencial estándar más 2,303 por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura a la que se lleva a cabo la reacción, por el logaritmo de la actividad de la especie oxidada dividido la actividad de la especie reducida. Hablamos de actividades porque estamos considerando soluciones que están muy diluidas. El Nu son las cargas y F son los Faraday.
La diferencia de potencial entre el electrodo y la solución que lo rodea afecta la distribución de los iones próximos a la superficie del electrodo. En la superficie del electrodo se encuentra fuertemente cargada y acumula una capa de iones de carga opuesta en la solución. A medida que nos alejamos se observa una disminución constante de iones para alcanzar el seno de la solución en la que existe neutralidad. Entonces observamos diferentes tipos de capas debidas a los gradientes de carga. En la capa de Helmholtz, que es la capa que se encuentra más cercana a la superficie del electrodo, se observa un descenso lineal del potencial. La capa que le sigue, que es la capa de Guy, a medida que me voy alejando del electrodo, la capa es difusa y se observa una caída de potencial exponencial. A medida que me alejo más de la superficie del electrodo y me acerco al seno de la solución, el potencial va disminuyendo hasta ser cero. Los procesos que ocurren en los electrodos. Se produce una transferencia de masas a la superficie del electrodo por un gradiente de potencial, un gradiente de concentración de iones, gradiente de temperatura, un gradiente de densidad. Pueden existir uno o más de estos gradientes en la superficie. Transferencia de electrones a las especies activas, liberación del producto en el electrodo si éste no se recubre. Aquí tenemos un gráfico de los procesos que ocurren en los electrodos. Tenemos procesos anódicos, en donde observamos que los electrones van desde la especie reducida a la especie oxidada. Tenemos una electrodisolución, una interacción electrostática en la superficie. Si nos alejamos del electrodo, tenemos migración de aniones o migración de cationes. Hay un movimiento de partículas cargadas negativamente y un movimiento de partículas cargadas positivamente. Tenemos también procesos catódicos en el cátodo. Observamos entonces también movimientos de electrones desde la especie oxidada, captura esos electrones, pasa a una especie reducida, tenemos una electrorreducción, tenemos una electrodeposición y una interacción electrostática en la superficie.